¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Es martes 4 de febrero del 2025. Buenos días a Nelson, a Catherine y buenos días a Federico, que vuelve después del gran camino de Santiago. No sabemos si el hombre está entero, pero está aquí. Entonces, bienvenido de vuelta, Federico, que ya hacías falta. Qué bueno que regresaste. El país lo vas a encontrar en el mismo sitio con muchas cosas adicionales. Dejaste algunos problemas que siguen siendo los mismos y desafíos que están en continuidad. Pareciera que las últimas 2 semanas equivalen a 100 días, pero no son solo 2 semanas. Lo que pasa es que el sheriff nuevo del mundo ha estado dándole la vuelta a muchas cosas. Estados Unidos se ha convertido y se ha plantado como la noticia o la primera noticia prácticamente de todos los países por todo lo que está sucediendo. Uno podría hablar de 1.500 temas que son locales, sin embargo, resulta que la política estadounidense está impactando prácticamente todas las agendas del mundo. En República Dominicana el impacto lo trae el tema de la migración y la USAID. Esta organización que depende del Departamento de Estado, decía el señor Marcos Rubio ayer, que por cierto ya está confirmado que llega el miércoles a las 6 de la tarde a República Dominicana, lo ha confirmado la Cancillería y la Casa Blanca, y se ha establecido a través de la agenda de temas o de trabajo que ha colocado el gobierno de los Estados Unidos, que la USAID va a ser intervenida. En República Dominicana es un organismo al que el país le debe algunas ayudas. Se ha hablado de miles de millones en los últimos 10 años. Se hablaba de 42 millones de dólares dentro de un presupuesto para el 2024, cosa que ayer el gobierno dominicano dijo que aproximadamente eran 10 millones de dólares y que es algo que el gobierno dominicano perfectamente puede asumir y que parte de esta inversión estaba en los acápites del VIH-Sida, la logística que es muy buena, la que ellos implementan, pero que en cuanto a los fondos, República Dominicana no tiene susto con esto. Hay una cantidad de preguntas que se hacen, digamos que miembros de gabinetes de Estados Unidos, pero se habla también de una agenda paralela que tendrían algunos exfuncionarios que estuvieron en República Dominicana y que estarían empujando para darle una mala imagen al país. El tiempo aclarará las cosas y veremos qué hay detrás de todo esto. No hay muchas formas de sacar los presupuestos de cada país, menos lo que ya se había publicado y que habíamos capturado, porque la página de la USAID no está funcionando. En este proceso de intervención, que podríamos llamarle auditoría civil, porque no es un órgano gubernamental establecido para eso, el equivalente a una Cámara de Cuentas o a una Contraloría norteamericana, la que ha estado dando las informaciones, sino es el Gabinete de Eficiencia Gubernamental, el que dirige actualmente el señor Elon Musk, y ayer la referencia del señor Marcos Rubio, que han dado las pinceladas de qué es lo que se está dando. Veíamos a la representante de las comunicaciones del gobierno estadounidense, la vocera de la Casa Blanca, decir que se había distorsionado el concepto de la inversión y decía de todos los millones de dólares que se habían derivado a fomentar el tema LGBT y que los contribuyentes de Estados Unidos estaban tan en contra de estas inversiones que los habían puesto a ellos en el gobierno justamente para evitar todo esto. Pero dijo Marcos Rubio ayer que USAID seguirá funcionando, pero en este momento está pasando por un periodo de transición. O sea que veremos qué es lo que pasa. Dijo también que ahora sí va a trabajar con el Departamento de Estado, a donde ha pertenecido todo el tiempo, pero no quería reconocerlo. Eso se parece como a los temas de la policía y el Ministerio de Interior en República Dominicana. Organigrámicamente le pertenece a una institución, pero no le responde a esa institución. Pero bueno, en República Dominicana el tema instalado es del gas y de combustibles, porque circulan videos de una manera múltiple de las filas, específicamente de motoristas y vehículos que funcionan a gas, esperando por plantas o bombas, como les decimos nosotros, estaciones de servicio, donde dicen ellos en su fila que está desabastecido. El tema ha llegado hasta la respuesta de las autoridades gubernamentales y ayer dijeron que hay una reserva que no implica una escasez y que los barcos están en caminos. Decían las autoridades, hay atraso en los barcos que suplen el GLP,
aunque hay más de 400.000 toneladas en reserva. No hay de qué preocuparse, pero parece que algunas estaciones han tardado en abastecerse. Hay unos videos interesantes por ahí de la llegada o el recibimiento de Bukele al señor Marcos Rubio, que ustedes lo van a ver en algunos minutos, interesantísimos, cómo la nueva política ha cambiado algunos esquemas del mundo. También en República Dominicana ayer anunciaron un bono a 1.000. ¿Recuerdan el famoso bono educativo de 1.000 pesos que se le daba a las familias, que el año pasado, bueno, tuvo sus detractores y sus benefactores? Pues hoy ya es noticia, ha vuelto y va a dar 1.000 pesos a los padres con hijos en las escuelas. Y ojalá que no sobren como los bonos de Navidad, que sobraron más de 400.000, dice el gobierno. No se sabe por qué, pero para que falten, que mejor que sobraran. Y que los padres ahora con este inicio de vuelta a la escuela de medio año, porque simplemente el retorno de diciembre, van pues ya teniendo buenas noticias. Es una brisita para los escolares, podríamos decirle. Lo de Navidad fue una brisita. Aparentemente hay un informe de la Cámara de Cuentas de que alguna cosa van a terminar por ahí, pero el bono a 1.000 que van a dar para el nuevo año escolar, pues también empieza a hacer noticia en el país. Y como esta, muchas otras que Federico dejó en pausa, pero la va a encontrar continuando. Buenos días, compañero. Buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan, bienvenidos a Despierta con CDN. Hoy, martes 4, así es, reintegrado, reiniciado y reseteado, pero los mismos problemas, las mismas bocinas, la misma resolución 1421 del ayuntamiento que los mismos choferes en la República Dominicana no quieren cumplir, las mismas quejas de la ADP quejándose deplorando la designación del ministro Luis Miguel de Camps en el Ministerio de Educación sobre la base de que no tienen mucha experiencia, y uno se pregunta si, bueno, si habida cuenta los resultados de la educación dominicana en los últimos 10 años, habría que preguntarse si la ADP y los maestros de la República Dominicana también tienen experiencia, porque por sus frutos los conoceréis. Pero el mundo amagó ayer con que iba a amanecer un poco más turbio, turbulento el día de hoy. Hoy iban a entrar en vigencia los aranceles que Donald Trump había impuesto a México, a Canadá y a China a las 12 de la noche del día de hoy. Sin embargo, los de México y los de Canadá se postergarán por 30 días, porque el señor Trump está reeditando 125 años después la política del gran garrote de Teddy Roosevelt. Hablar suave, pero con un gran garrote. En el caso de Trump es peor, él habla duro y con el garrote también. Los chinos ya dijeron que no solamente no le importa, sino que van también a poner su arancel. Es decir, que el mundo está entrando en una dinámica peligrosa en el sentido inflacionario con la guerra de aranceles, que no es más que la forma en que se expresa la lucha por los mercados de otra forma. En ese contexto también de la política exterior norteamericana, como señalaba Yulisa, en El Salvador, Nayib Bukele el día de ayer puso a disposición su megacárcel para recibir ahí a todo lo que Donald Trump le quiera enviar. Lo que él no tenga que hacer y que no le quepa en Guantánamo, que se lo mande allá, eso sí, porque esto es capitalismo, nada de pro bono, que le pague una tarifa. Hay que ver en la arquitectura del derecho penal internacional, en el Estado de Derecho, en el debido proceso, en el tema de la presunción de inocencia que le asiste a cada ser humano, dependiendo del país, desde luego, pero en este lado del charco sí es así. ¿Cómo manejarán eso? Porque usted lo deporten, usted no es un criminal y por lo tanto, ¿hasta cuándo va a estar preso sin un juicio? Entre estas cosas que hacen, que está remeneando Donald Trump, está lo del USAID. Simplemente recordar que así como en su momento la derecha se puede quejar de cosas que esté haciendo esta agencia, ciertamente, me permito recordar que en la década de los 70 fue con los programas de asistencia policial del AID, que era el USAID en ese entonces, que se financiaron todos los programas de capacitación de las fuerzas policiales en la República Dominicana en los 12 años, o en Uruguay con el caso de Dan Mitrione, por ejemplo. Es decir, que la agencia simplemente ha respondido históricamente en sus 70 años al impulso de la política norteamericana desde el despacho Oval. Pero ahí está la Pucamaima en Santiago, que tiene una placa que dice que fue hecho con fondos de Alianza por el Progreso, específicamente con fondos de la entonces AID de ese momento. 36% de partos del 2024 nacionales haitianas, 32.967 de 91.661, y el presidente Luis Abinader dice que le están buscando la vuelta a ver cómo
se aligerará esa carga que representa más de 20.000 millones para un presupuesto de 80.000 millones en salud pública y que pondrán a pagar a las personas por este tipo de servicio que reciben. Esas son algunas de las noticias que tenemos el día de hoy, porque como diría tu amigo Nelson Rodriguito, la vida prosigue su agitado curso. Buenos días. Martes 4, no quiero dejar pasar que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Solo 2 cifras, al año 14 millones de casos de cáncer. Al año 9.6 millones de personas mueren por algún tipo de cáncer. Hay varias actividades en República Dominicana y en el mundo. Yo sigo en el mismo orden de lo que yo llamaba, Federico, ayer, la revolución trumpiana. ¿Por qué? Se va a cambiar la regla de juego. Yo decía en estos días que se acabó el recreo. Lo menos que apunta a pasar es que del famoso mundo globalizado, vamos a volver al proteccionismo. Porque así como Trump dice que va a imponer aranceles y China dice que te la devuelvo, y lo mismo Canadá, el mundo va a ir cerrándose en sí mismo. Seguiremos informando. Se ha reducido lo de Trump a la migración, pero no, están pasando muchas cosas en el mundo y se están dando lecturas diferentes. Por ejemplo, hay mucha gente en Colombia, en México y en Canadá satisfechos que Trump echó para atrás, que dice. Pero es la misma lectura antojadiza. Realmente fue bueno que pasara eso. Y en el caso de México, que la presidenta lo celebra, se va a discutir ahora ampliamente por un mes, pero México acordó mandar 10.000 soldados a la frontera. Y Canadá acordó no solamente mandar otros 10.000 soldados a su frontera con los Estados Unidos, sino que nombró un zar antifentanilo. Y prometió una millonada en tecnología. Trump le dice a Ucrania que ellos tienen muchos minerales y tierras raras, que si ustedes quieren ayuda, denos dando y dando. O sea, eso da una idea de por dónde andan los lanzamientos. Nosotros, preparados para recibir mañana a Marco Rubio, hay algunas aprehensiones, porque el hombre está poniendo y disponiendo. Ya, pero el Movimiento Izquierda Unida lo declaró no grato. ¿Quién? El movimiento de... Ah, la izquierda, sí, para saber si lo declararon no grato ya. No, pero eso... Se van a juntar en el McDonald's. Bueno, y la fuerza bochista lo declaró. Eso son cosas que no... Yo creo que hay que recibir a Marco Rubio con los brazos abiertos. Yo creo que a República Dominicana le va a ir muy bien. Y si tú te atienes a la agenda de Marco Rubio, hay 5 puntos. El primero es China. Pero ustedes recuerdan que lo primero que hizo Abinader, no lo primero, porque fue octubre del 20, dijo, no va a haber ninguna inversión estratégica de China. ¿Qué significa eso? Telecomunicaciones, puertos, aeropuertos. Marco Rubio, cuando lo estaban nominando en el Congreso, dijo que República Dominicana es un país que va muy bien, dice Marco Rubio. Un amigo de Catherine, Mauricio Claver Carone, que es el enviado de Trump para estos lados, dijo el viernes pasado que Abinader es un gran aliado de los Estados Unidos. El mensaje de Trump al superar la sequía que nos nominó una embajadora de 4 años. Y está el tema haitiano. El tema haitiano puede ser el más espinoso, pero recuerden que en esa misma comparecencia de Marco Rubio ante el Senado, él dijo motu propio, o sea, de su propia inspiración, que República Dominicana enfrenta el gran desafío que implica la inestabilidad política y social de su vecino, o sea, de Haití, que él tiene conciencia. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que nos va a ir bien y que se van a reforzar las relaciones con los Estados Unidos con esa visita. Pero esperemos, porque Donald Trump es un nudillita, tiene unos lanzamientos que tú no sabes hacia dónde se van a dirigir. Buen día, Cata. Bueno, buenos días, Nelson. Hay otro punto que está en la agenda y tiene que ver con la cooperación en materia de narcotráfico. Una cooperación que hasta ahora ha dado resultados positivos, dicho por el propio gobierno estadounidense. Y, como saben, República Dominicana ha estrechado
lazos con agencias internacionales, entre ellas, por supuesto, con la DEA, para llevar adelante una serie de persecuciones, incautaciones importantes que han llevado al país incluso a perpetrar, o en este caso a detectar el mayor trasiego de estupefacientes en República Dominicana y uno de los más grandes del mundo. Estamos hablando de casi 10 toneladas de cocaína que se incautaron hace apenas podría decir unos días, ¿no? Eso ocurrió apenas en diciembre, pues, o en enero. Este mes ha pasado como tan lento que uno como que no termina. No, a principios de enero fue esa incautación. Pues así estamos, como dicen mis compañeros, atendiendo a esta antesala de la visita de Marco Rubio. Solo quiero ponerles a ustedes una imagen, a ver si acá la podemos superar. La fotografía que el equipo de prensa del señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, logró, porque es una foto lograda. Este es el video, pero la foto para mí es icónica. Y es icónico además que el señor Bukele reciba a Marco Rubio en su casa, con su familia, en manga y camisa, con botón abierto, con el pecho abierto, y que además entonces la foto del momento, o sea, ponme el tweet, por favor, querido Kelvin, ahí en producción, esa foto que dice Friends, con el sol en un atardecer, una puesta en escena. Esto es una puesta en escena. Evidentemente, el señor Bukele ha hecho todo lo posible para que esa visita sea cordialísima. Y es cordialísima la relación. Ahí está la foto. Díganme ustedes si eso no es magia pura del equipo de comunicación. ¿Y dónde está el sol? Ahí, en el horizonte. ¿En la cabeza de quién? En la cabeza de Bukele. Mírenme la cabeza de Bukele. Ahí está. Esto no es casual, evidentemente que no. Se ha logrado. Bukele fue uno de los primeros presidentes, por no decir el primero latinoamericano, en llamar a Donald Trump, en sostener una conversación telefónica con Trump en el momento de su toma de posesión, de su victoria. Y el señor Rubio ha destacado ayer que esa cooperación entre amigos, pues prácticamente es histórica. El señor Bukele se ofrece a recibir a presos estadounidenses, algo que no había ocurrido jamás, estadounidenses o que tengan documentación estadounidense, pueden ser de otros países, en sus cárceles, para la propia sostenibilidad de ese superproyecto, megaproyecto de detención de personas al margen de la ley en su país. En una cárcel que cuesta mantenerla millones de dólares y que quizás con este pequeño fee, como le dice el señor Bukele, pues pueda tener incluso más sostenibilidad en el tiempo. Ojo, que no son 3 cheles. Ojo, que esto no está en Pensilvania. Ojo, que esto no está en Beijing. Que está en El Salvador, a 70 y pico kilómetros de la ciudad de San Salvador. Entonces, allí podría ocurrir uno de los mecanismos de cooperación de los que podría hablarse mucho en materia de derechos humanos, si nos gusta, no nos gusta, pero it is what it is. Es lo que es. La foto está allí y es la antesala a la visita del del secretario de Estado, Marco Rubio, a la República Dominicana. Destacar algo que me comentaba Nelson en la parte anterior, antes de que fuéramos al aire, unas declaraciones de ayer de María Corina Machado, líder para mí, sin ninguna duda, de la oposición venezolana, que consultada por varios periodistas sobre la reciente visita del señor Richard Allen Greenell a Maduro, ha dicho que a ella no le parece mal que haya un canal y que el gobierno estadounidense ha dicho claramente qué es lo que piensa de Nicolás Maduro y de su gobierno. Marco Rubio, por cierto, destacó ayer lo siguiente: no hay conversaciones para reconocer a Maduro, no lo reconocemos, de hecho. Y además ha dicho, Maduro sabe que Estados Unidos tiene muchas opciones para infligir daño grave a su régimen. Hay 2 canales. Al parecer hay 2 canales. Uno de Richard Greenell, que, contrario a lo que en la prensa mundial se dice, la primera visita de un funcionario estadounidense de la administración Trump no fue a Panamá, fue a Venezuela. Fue el señor Richard Greenell, el primer enviado del señor Trump para hablar de algo de política exterior fuera de su país. ¿A negociar solo la liberación de 6 rehenes? No lo creo. Todavía quedan otros, todavía faltan sanciones, todavía faltan cosas por ver. ¿Y qué pidió Maduro? Esa es quizás la gran pregunta. Nada, compañeros, muy buenos días. Son las 7:22 de la mañana. Nos pusieron un relojito aquí que me encanta. Buen día.
Bueno, el señor Marcos Rubio anda como el muñequito de la muerte aquella que marca las puertas por donde quiera que va. Ha pasado y ha Check, check, check. ¿El del argentino? Sí, el del argentino. Tiene así, marcada todas las puertas. Ahora viene para República Dominicana a ponerle un doble check. Vamos nosotros a ver qué es noticia a partir de las portadas del periódico El Caribe de CDN en nuestro portal digital. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo para contarnos cómo luce el país en este momento. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, Yulisa. Saludos a los amigos que están en sintonía con nosotros en Despierta con CDN. De inmediato vamos a colocar en su pantalla las principales informaciones desplegadas en este día en el periódico El Caribe, y lo hacemos con la posición del gobierno que niega haya crisis en el suministro de gas licuado de petróleo en el país. Además, continuamos con temas económicos. Ahí está la información relativa a la afirmación del gobierno que dice que hay gas en el país. Ahora sí, vamos con los temas económicos, y es que el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero totalizó 57.437.2 millones de dólares, que representan el 46.1% del Producto Interno Bruto del país. También ampliamos sobre la inauguración del nuevo centro de capacitación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que está ubicado en el sector Los Ríos. Y cerramos las principales de El Caribe en su portada en El Salvador, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cerraron un acuerdo para deportar a migrantes indocumentados. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos del jardinero central titular y capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, quien alcanza un acuerdo con los Toros de Tijuana. Y les invitamos ahora a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta que tenemos en pantalla y que trata sobre la visita de Marco Rubio a República Dominicana. Estará con el presidente Luis Abinader y se pretenden tratar asuntos como los recortes de la ayuda de Estados Unidos hacia Haití. También recogemos la denuncia de comunitarios que piden agilizar los trabajos de extensión de la línea 1 del metro en Villamella. Y vamos a cerrar las principales de CDN Digital con la rebeldía en contra del artista urbano Steven Antonio Diloné Serrata, mejor conocido como el Dylon Babi, tras una solicitud del Ministerio Público. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do. Les invitamos que adquieran, como cada día, una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. A juzgar por los comentarios iniciales, parece que el mundo se está acabando, pero el clima está tranquilito. Lluvias pasajeras, si acaso. Vamos a ver, Jim Suriel, danos el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una vaguada continúa incidiendo en las condiciones meteorológicas de República Dominicana y hoy se encargará de aportar algunos periodos lluviosos, tanto en la mañana como en la tarde y durante la noche. Sobre todo en las próximas horas se esperan algunos nublados con lluvias moderadas hacia el norte, hacia el noreste, hacia el este y hacia el sureste del país. En el transcurso de la tarde y durante la noche aumentará el potencial de lluvias hacia la cordillera central y algunas comunidades del sur. Mañana también tendremos los efectos de ese mismo sistema atmosférico, además de los vientos húmedos que están llegando desde el Atlántico hasta nuestro país para así generar esas precipitaciones. Mientras tanto, las temperaturas van a seguir relativamente frescas en todo el territorio
territorio nacional por el flujo de vientos del este-noreste que ha llegado en los últimos días, impulsando esa masa de aire fresca que está localizada al norte de la región del Caribe. Durante los próximos días vamos a ver cómo estará saliendo el Frente Frío número 23 desde Estados Unidos para ubicarse al norte de la región caribeña. Eso va a garantizar la continuación de la frescura en República Dominicana, sobre todo en las noches y durante las madrugadas. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias, Jim. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Son las 7:32 minutos de la mañana. Qué bueno que están aquí. Vamos con sus comentarios en Facebook Live. Allí tempranito tenemos en sintonía a Delio Samuel Marmolejos Frica, un amigo ya habitual de este programa, cosa que agradecemos. Gracias, Delio. Alejandro Ramírez nos dice muy buenos días. Yulisa, Catherine, Nelson, Federico. Quiero decirle al presidente de la ADP que él se siente indignado por la designación del señor de Camps en educación. Dice, el señor Hidalgo tiene que estar asqueado con muchos de sus colegas maestros que tendrían que ir a las escuelas otra vez porque no están capacitados para enseñar a nadie. Yo no voy a decir lo otro porque eso es ofensivo y yo no voy a entrar allí, pero estoy de acuerdo contigo, pero se lee. Gracias, Alejandro. Pedro Celestina Rodríguez, saludos, buenos días, bendiciones. ¿Qué acción importante ha hecho el presidente en favor de los que padecen de cáncer? Bueno, eso a propósito de la jornada. Gracias por la pregunta, que la responde el gobierno. Una de las cosas que yo creo que ha hecho este gobierno y el anterior es que ampliaron el catálogo de servicios para el tratamiento de cáncer. Cualquiera que tenga un seguro, incluso subsidiado, por ejemplo, de SENASA, tiene una cobertura de hasta 2 millones de pesos. Y yo creo que eso hay que reconocérselo a esta administración y también a la anterior, porque antes tenían 1 millón y lo que hicieron fue ampliar la cobertura. Eso es algo que yo creo que hay que decirlo. Y no es cualquier cosa, no en cualquier país usted tiene con un seguro muy básico acceso a un tratamiento que alcanza hasta los 2 millones de pesos. ¿Puede pasar de ahí? Sí, pero ya usted tiene 2 millones de pesos, como quien dice, que lo ayudan a atravesar el proceso. Se puede siempre hacer más, claro que sí. Entiendo tu pregunta, querido Pedro. Solani Corporán dice, buenos días para el gran equipo, bendiciones desde Jamey San Cristóbal. Jacqueline Pérez, saludos, buen día, bendiciones para todos desde Atomayor. Andy Heredia dice, buenos días mi gente, por fin Dios escuchó mis súplicas. Dice, se fue del INE, ya no lo mencionaré más. Gracias, Andy. Francisco Marte, bendiciones a todo el equipo. Yulisa, elegante, preciosa, como siempre. Bienvenido, Federico. Gracias. Henry Santana, buenos días, equipo desde Higüey. Víctor Santiago dice, la paz de Dios esté con ustedes, amén. Lindo día. A ver. No entiendo tu comentario, pero gracias, Víctor. Jocelyn Martínez, Dios les bendiga a todos, un fuerte abrazo. José Vigilo Ramírez, desde San Tomás. Dice, reitero, Bukele está dando clases de política y democracia en América Latina. De democracia no, pero de manejo político, claro que sí, claro que sí. A ver, la verdad es que las temperaturas están bastante agradables, dice Jocelyn Martínez. Sí, gracias a Dios, que se mantengan así. Jeffrey Rodríguez dice, buenos días, despierta CDN. Feliz martes, Dios les bendiga siempre y gracias por llevarnos todas las informaciones en nuestros hogares. Temperaturas muy agradables desde Las Terrenas. También comenta por acá Jairo González, que nos manda un montón de bendiciones para el equipo, y Johnny Díaz, que nos dice, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias. 7:35 minutos de la mañana. Entremos en materia. Bueno, y como decíamos ayer, el presidente Luis Abinader informó ayer lunes que el gobierno evaluó la posibilidad de cobrar los servicios de salud en los hospitales a los extranjeros, en su mayoría parturientas haitianas. El mandatario expresó que los servicios públicos del país no pueden continuar como están, refiriéndose a la forma como los reciben los extranjeros. Veamos. Lo que yo te puedo decir es que ante todas las acciones internacionales, ante la situación que está Haití, ante la posición de la comunidad internacional ante Haití, los casos de nuestros servicios públicos no deben continuar de esa manera y evidentemente que nosotros tenemos que poner mayores restricciones, ya sea por la vía del cobro, por la vía del acceso o por ambos. Bueno, el presidente expresó una preocupación que tiene su gobierno y que es compartida a la luz de las estadísticas por buena parte de la generalidad de la población dominicana, en el sentido de que los datos duros están ahí.
Estamos hablando de un 36%, solamente en el caso de las parturientas, que representa aproximadamente 20.000 millones de pesos para un Ministerio de Salud Pública que tiene 80.000. Es un desafío financiero importante que cuestiona y erosiona la capacidad presupuestaria de y con esas proporciones estadísticas de cualquier estado. El problema es compaginar eso con los derechos fundamentales a los cuales nos debemos como garantes de acuerdos internacionales, con la legalidad, y cómo podemos compaginar una cosa con la otra, porque el derecho a la salud y a la educación son derechos universales. Ahora, ¿quién paga esos derechos sin caer en el peronismo aquel? Donde hay una necesidad y un derecho, ¿quién paga? Es el desafío realmente. Y hay que ser creativo, hay que tener una mentalidad muy abierta, hay que dialogar, el gobierno tiene que sentarse con la oposición y con muchos sectores, pero hay que buscarle la vuelta en buen dominicano, porque como se están dando los números y las proyecciones, todo indica la insostenibilidad financiera del sistema de salud de la República Dominicana, que desde luego impactaría en sus primeros beneficiarios, que son y deben ser los ciudadanos dominicanos. Vamos a ver qué implementación práctica puede tener eso. No la veo con claridad. Yo recuerdo una entrevista a un médico, por ahí, por ese lado de Pedernales. Eso es 70%. Él decía, si llega una parturienta, no es verdad que yo no la voy a atender en una situación de parto, o sea, elemental. Entonces el problema es cómo llega esa parturienta a un hospital. Ahí tú le das para atrás y va a ver que entran, que la mafia, que todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder aplicar eso, primero hay que regularizar un poco la entrada de haitianos. Yo esperaré a ver la implementación práctica que pueda tener esa medida. Los beneficios económicos aparentan mucho dinero, pero no creo que sea tanto. Y ligarlo a la problemática. Tú juntas eso con los niños haitianos en las escuelas. Bueno, el tema haitiano. Pero esperemos a ver que quizás no haya sido la primera vez que yo escucho eso. Me gustó como Federico, que tenía unos días afuera. Federico me dice que la ruta esta de Santiago termina aquí en República Dominicana, que si no la completa aquí... Sí, en Santiago de los Caballeros. Pero, no, la ruta, esa ruta. No, porque tú dices cosas que realmente este es un país que se repite. Y tú te has perdido de poca cosa. Mencionaste que los camioneros del malecón. Claro. Este país se repite. Y tal vez este tema sea una repetición. Yo esperaré la implementación práctica de esto de cobrar a las parturientas haitianas. Está interesante lo que plantea el presidente de la República. Lo que uno se pregunta es cuál va a ser el método. ¿Cómo? Claro. Claro, porque de que el tema del servicio gratuito atrae a personas de esta nacionalidad a venir específicamente a los hospitales de República Dominicana, mayoría en la frontera, otros llegan hasta las maternidades del Distrito Nacional y las de Santiago, ojo. La zona norte es muy impactada con el tema de la migración de embarazos, pues sin duda que lo que atrae o el principal atractivo es que es gratis y que no importa la cantidad, pero le hice esta pregunta al señor Mario Lama hace un tiempo y la respuesta fue muy parecida a la que tú estás mencionando, Nelson. Él decía, nosotros como médicos no podemos negarle el servicio a una persona que llega a una emergencia. Lo que nosotros sí podemos hacer es que la Dirección General de Migración establezca cuáles van a ser los parámetros dentro de los cuales se van a dar estos servicios, o que se fortalezcan los temas de frontera y que la gente finalmente no llegue a los hospitales, porque es difícil ver una mujer en una condición de parto y que tú no vayas a prestarle ayuda. Ningún médico se va a prestar a eso. Hay un tema aquel del juramento hipocrático, que el médico se compromete desde que se gradúa, desde que está tomando la clase en la universidad, a ayudar a la gente que está en condición de necesidad. O sea, que el principal desafío para las autoridades es tratar de que este turismo de parto no llegue a los hospitales. Y uno siempre dice lo mismo, porque este realmente es un país que se repite. Una mujer embarazada puede tener 6 meses, u 8 o 9, o puede estar en la condición de los últimos días de gravidez.
no tiene la capacidad física para caminar ni 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo traspasan una frontera que tiene cientos de kilómetros? No lo hacen caminando, lo hacen a través de autobuses. Y eso es hasta quizás decir cosas en el aire. Pensar tan solo que una mujer puede llegar caminando, eso es dejarnos tomar de tontos. Y sabemos que no es de esa manera. Entonces, ¿cómo cruzan los autobuses llenos de mujeres embarazadas? Porque es un turismo de parto que hay en Haití. Y la palabra turismo la pongo entre comillas, a sabiendas de que los servicios hospitalarios en República Dominicana son gratuitos. En el momento que se establezca algún tipo de pago, porque oigan, en los hospitales de Haití hay que pagar, aunque usted no lo crea, como el programa de Mr. Replay, en Haití los hospitales se pagan, en República Dominicana son gratis. ¿Qué ustedes creen que va a hacer una persona en esta condición? Evidentemente que va a buscar a dónde tener su criatura, eso es un sentimiento muy humano. Entonces, el reto está, como decía el presidente, en establecer un costo para el servicio, de manera que esto haga el universo de oferta más pequeño y además que las autoridades establezcan la responsabilidad de quienes permiten el paso de mujeres embarazadas. Pero ojo, las que están ya en República Dominicana en condición de ilegalidad, que están embarazadas, bueno, iba a decir algo que cae muy mal, pero ciertamente las mujeres, las extranjeras haitianas tienen una gran facilidad para multiplicarse rápidamente. Digamos que tienen más tiempo que muchas dominicanas, por decirlo de alguna manera. Y si ya están en República Dominicana, ¿a dónde ustedes creen que van a ir? ¿Va a ir a un centro médico privado que le cobra X cantidad de miles de pesos? No, no van a ir ahí, van a donde tienen el servicio gratuito. Y tiene que haber necesariamente un orden. Entre los partos que se contabilizaron para el 2024, por ejemplo, en los últimos meses parieron o nacieron 38.555 niños haitianos en territorio dominicano, el equivalente al 35.8% de todos los partos. Si con cada año usted le calcula el 35.8% de los partos totales a mujeres de nacionalidad haitiana y bebés de nacionalidad haitiana, prorratee eso a los años que usted quiere y usted verá el número que le va a dar y el porcentaje que le va a dar. Años anteriores se había hablado de un 33, un 35, llegamos a hablar de un 37%. Este año son 38%, lo que indica que la estadística va en aumento. O sea, que al no estar haciendo nada para evitar este tipo de flagelo, pues simplemente la cosa aumenta. Mientras más ancha la cancha, más aumenta la población. Y eso es lo que está pasando con este tema. Contrario de otras nacionalidades, dígase venezolanas, europeos y colombianos, República Dominicana tiene en el año entero 222 partos. Personas, muchos en igual condición, otros que no, porque vienen con sus documentos. El principal problema de República Dominicana no es necesariamente que usted entre sin visa, como es el caso de casi todos los haitianos, es que no tenga ningún tipo de documento para identificarlo, como sí tienen otras nacionalidades que obviamente tienen que venir con pasaporte porque entran por los aeropuertos. Los haitianos entran caminando como Dios por su casa porque las autoridades de migración se lo permiten. Hay que preguntarle a las autoridades justamente cómo va el muro, porque se habló en un principio con mucho alaraco, con bombos y platillos, de en cuánto tiempo iba a estar el muro. En 2 años creo que fue que dijeron, los primeros 2 años. El muro tenía ¿cuánto? 24 kilómetros. Hay que ver, preguntarle a las autoridades cuántos kilómetros le adicionaron a ese muro. Si se siguió construyendo o si se dieron a la presión del antiguo gobierno de Estados Unidos, que decía que en vez de construir un muro, había que construir condiciones, ¿no? República Dominicana puede tener las dos cosas, muro y las condiciones. Lo que no puede tener es un centro de ilegales creciendo como la verdolaga, sin documento para usted saber a quién va a identificar o a quién está buscando. Y luego reclamando nacionalidad y yendo a organismos internacionales a machacar la imagen del país justamente porque las autoridades de migración pues lo han permitido. Es un reto y ojalá que, como dijo el presidente de la República ayer, encuentren la manera de buscarle soluciones humanas, sin ningún tipo de maltrato, pero soluciones al fin y al cabo. Yo creo que es una discusión mucho más compleja que quién paga el parto de las mujeres haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana. Porque si apareciera alguna institución internacional que dijera yo pago por todo eso, evidentemente aquí la discusión no sería tal cosa, diría no, claro que no.
es que esto no es un negocio, es que venir a la República Dominicana no es un negocio, porque además se crean una serie de inconvenientes aparte a ello. Al igual que mis compañeros, a mí la duda que se me presenta es cómo el gobierno puede de alguna manera eficaz cobrarle a mujeres que vienen y dan a luz en República Dominicana, entre otras cosas por la imposibilidad de dar a luz en un país que está totalmente destrozado por una guerra de bandas, por la absoluta irresponsabilidad de su clase política, en fin. No lo veo potable, porque además esto es un país en donde, señora, aquí no le cobran a la gente ni las multas de tránsito. Si aquí el Estado es incapaz de cobrarle a usted una multa de tránsito, ¿cómo le va a cobrar a una mujer haitiana sin papel el parto que viene a hacerse? Y la complicación que podría además tener. Claro que evidentemente hacia allá se debe caminar, quizás hacia allá se debe caminar, a lo mejor buscando algún tipo de respuesta. Si usted saca la cuenta, yo hice aquí una operación sencilla, estamos hablando de 32.967 partos en República Dominicana. Si a un médico, que normalmente lo que le pagan por llevar adelante un parto son 5.000, 10.000 pesos. 10.000 pesos. Eso es lo que cobra un médico en un seguro por un parto. 3 cheles. A pasarse 15 horas con una mujer en trabajo de parto. Eso aproximadamente da unos 329 millones de pesos, eso son 5 millones de dólares, eso es chele. El problema no es ese. El problema es mucho más profundo. Y el problema es que tenemos a un vecino, a un país vecino, que ha sido absolutamente incapaz de resolver sus problemas. Entre otras cosas, acá se ha dispuesto hasta la ayuda para hacer hospitales del otro lado de la frontera, que yo creo que es una solución bastante potable. Y sellar nuestra frontera para que deje de ser un negociazo. Sacar a gente a 2 manos y dejarlo que entren por la otra puerta. Es un negocio. Aquí no es un tema ni de nacionalismo, ni de la... No, esto es un negocio. Y es un negocio que ofende a los que con toda razón dicen, es que esto no puede ser un relajo. Es que este país tiene que respetarse y tiene que poner las reglas claras. Yo veo totalmente, o si no totalmente imposible, muy difícil que el gobierno dominicano pueda adelantar una medida de este tipo. Lo que sí saludo es que el presidente Abinader haya dicho ayer, también en la semanal, que no estaba en el corte, que no va a recibir a ciudadanos de otros países con el tema de las deportaciones. Ha dicho que por supuesto que acá se va a recibir a todos los dominicanos que resulten deportados, pero que no está planteada la posibilidad de que se reciban a personas de otras nacionalidades. Esto lo digo porque al principio, en los primeros días del gobierno de Trump, uno de sus más altos funcionarios, su asesor de seguridad, su principal asesor de seguridad, respondió a una pregunta de una periodista sobre qué va a pasar con aquellos deportados que son de países que no reciben a sus nacionales, por ejemplo el caso de Venezuela, pero ya sabemos que eso se está resolviendo. Y él dijo, no se preocupe que estamos en discusión con terceros países. Bueno, ahí está la solución de El Salvador, que no solamente ve esto como una decisión del gobierno americano, sino que lo ve como un maná, como una oportunidad para la sostenibilidad de un sistema del que se decía, está bien que lo haga, pero ¿cuánto va a durar en el tiempo? Simplemente acotar que en términos de financiero vemos la lista de 32.967, pero si cruzásemos ese número de 2024 de partos nacionales haitianas con los libros rosados, nacimiento de la Junta Central Electoral, entonces estábamos creando las condiciones de un problema futuro insospechado. Porque a razón de 30.000, en 5 años son 150, entonces nos van a decir, en 10 años son 300.000, y nos van a decir que tenemos ciudadanos de segunda clase, que nacieron en República Dominicana, que tienen jus soli, y que tienen, por lo tanto, la creencia de la nacionalidad dominicana, cuando esto se está haciendo de la lógica del Estado de Derecho dominicano. Pero se está empollando, y perdón por el francés, un huevo que no sabemos si será un dragón que tendrá dentro. Mira, fue pertinente la pregunta que le hicieron a Abinader de si aceptaría instalar centros de refugiados en la frontera a propósito de la visita de Marco Rubio. Abinader dijo, en son de chanza, que de lo más lejos que va a recibir gente va a ser de Pedernales. Exacto. Ya el presidente Abinader le hizo un desplante a Biden personalmente en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles. Sí. Que querían que firmara un documento, una declaración de contrabando que insinuaba esa posibilidad. Y cuenta Abinader que Biden se pararon de la mesa y dijeron, vamos, y él dijo, yo no voy a firmar. Al presidente Biden. No creo que ahora sea distinto. Es el tema espinoso porque
Trump no quiere a los haitianos allá, no lo quiere. Incluso tiene un cariño particular para los haitianos porque dice que Haití es un hoyo del carajo, no va a decir la palabra a esta hora de la mañana porque hay muchas personas desayunando. Pero ayuda el acuerdo con Bukele y ayuda que Trump dijo que Maduro se comprometió a recibir su gente allá en Venezuela, incluyendo lo del tren de Aragua. Exacto. Dijo Trump que Maduro se comprometió a eso, es decir, que terceros países podrían ser otros y no República Dominicana. Pero esperemos pues, como esperemos a ver, Catherine, qué va a pasar en Venezuela. Pero sigo escuchando la misma canción, cantada en el mismo tono, con la misma melodía. A la pausa. Transcurre el mes de la patria. Inició el 26 de enero, en el 202 aniversario del natalicio del Patricio. Sigue el 25, nacimiento de Mella, 27, la independencia nacional. Un mes con ñapa hasta el 9 de marzo, el nacimiento de Sánchez. El Instituto Duartiano ha estado muy activo en estos días. Con nosotros Wilson Gómez Ramírez, el presidente del instituto. Él inició el mes de la patria con una queja, porque como cayó domingo, el día de Duarte, hay gente aquí que el patriotismo se le acaba los viernes en la tarde. Muchas instituciones que ni siquiera pusieron la bandera. Hay una queja de que se cobra impuestos para tú comprar una bandera, pero son muchos los temas, pero específicamente está sobre el tapete la inmigración haitiana. Buenos días, doctor Gómez Ramírez. Buenos días. Bueno, agradecer a Despierta CDN por su acostumbrada solidaridad. Siempre nos permite pues llegar al gran público, no solo en la época de este tiempo de patria, sino también durante todo el año. Así que estamos muy agradecidos. Una de las quejas es que le quitaron el escudo a los documentos oficiales del gobierno para poner la cúpula del palacio. Yo no sé de quién fue la idea, pero sí, genial. Sí, es una pena realmente, y eso es lo que da lugar a que nosotros cuestionemos, porque el gran sello de la nación siempre, siempre ha sido el escudo nacional. Y resulta inexplicable que hay esa tendencia a sustituir un escudo con tantos elementos explicados en la heráldica, con un contenido muy importante. Y entonces de repente una cúpula que no nos dice nada, no solo es que lo utilizan siguiendo una línea gráfica, podríamos decir, sino que se invierte recursos. Si usted va a encontrar en el frontispicio, en la parte frontal de edificaciones institucionales, ese despliegue y esos gastos innecesarios que todo el mundo sabe que al momento que cambie el gobierno, eso se va a perder, se va a quitar, porque eso no es representativo y no expresa de ninguna manera el propósito de continuidad de las instituciones del Estado, porque eso es una ocurrencia, no sé de quién, pero lo cierto es que no se justifica. Pero el problema es que esa manifestación lo que nos dice a nosotros es qué tanto importa la cuestión patriótica. Y se suman una serie de actitudes. Óigame, nosotros hemos hecho una lucha extraordinaria con las instituciones, incluyendo al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad de preservar y mantener lo que es el altar de la patria, Parque Independencia, Mausoleo, ese complejo que está ahí. Ahí siempre hay descuido, pero lo peor, esa versión del escudo que está en la parte alta del mausoleo, donde descansa las cenizas venerables de los padres fundadores, es una versión incorrecta, que contraviene la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución recoge inclusive lo que fue el decreto de oficialización del escudo nacional, que es un decreto de 1913 del presidente Nomuel, en un esfuerzo del Estado para ponerle freno a una situación que se estaba generando en el país,
que era una multiplicidad de escudos nacionales, porque cada caudillo quería tener su propio escudo. Ya en 1913 había 23 versiones y había una confusión generalizada. Entonces eso llevó al presidente Noel, yo diría que en cierto modo motivado por Casimiro de Moya, intelectual, cartógrafo, hombre del dibujo, pero un patriota, aparte de que era un político, llegó a ser vicepresidente de la República. Entonces Casimiro de Moya se preocupó mucho y procuró que ese decreto fuera ilustrado. Y plasmó ahí lo que él decía, esta es la versión oficial. 4 banderas, 2 lanzas y la cinta inferior que dice República Dominicana se orienta hacia arriba. Así lo define. La Constitución de la República y el constituyente, a sabiendas de lo que había estado ocurriendo, y a partir de una comunicación que envió el Instituto Duartiano en ese proceso de reforma a la Constitución, me refiero a la versión del año 2010, bueno, precisó en el artículo 32 eso, exactamente lo que decía el decreto y lo que he señalado. Bueno, ahora el 26 de enero se cumplieron 15 años de esa Constitución de 2010. Y a 15 años, las instituciones no han hecho lo que ha correspondido, no han puesto en consonancia con la Constitución de la República, me refiero a las autoridades nacionales, ¿verdad?, ese mandato constitucional. Ya no solo por el decreto, y grave la cosa, porque usted toma punto de partida en 1930 a 2020, 90 años, y ningún presidente de la República se había juramentado con la banda presidencial y el escudo correcto. Una cosa increíble. Eso es lo que habla, es del descuido con la cuestión patriótica, cosa que se expresa en estos detalles, pero a veces en cuestiones todavía más significativas. Esa misma Constitución del año 2010 establece en el artículo 10 la necesidad y hace una reserva de ley para que el Congreso articule una disposición legal que regule la titularidad de la tierra en una franja determinada, es decir, en una extensión superficial precisa de lo que es la zona de frontera, por 2 razones, por la cuestión estratégica, pero también por la cuestión de soberanía. Y eso no se ha hecho. Entonces, 15 años sin que el Congreso, una cuestión de tanta importancia, se le preste la atención debida. Eso es una pena. Y realmente dice mucho de las autoridades y por eso uno se queja. Y naturalmente, cuando usted advierte esta ausencia de la autoridad en las cuestiones oficiales que tienen que ver con la patria, naturalmente llama la atención, poderosamente la atención. Y decimos, no es posible que en la tiranía haya más de una disposición que exoneraba de tasas, contribuciones, impuestos, en fin, tributos con respecto a la tela o a la tinta para confeccionar banderas o escudos nacionales. Y en el tiempo de la democracia y de los avances, pues hay una disposición con la que hace que grava con un 18% a quien adquiere una bandera nacional. Todos los países hacen un esfuerzo y ponen en manos de las familias el lienzo para que tengan el derecho a manifestar su fervor patrio. Pero ¿qué familia pobre puede adquirir una bandera al precio de hoy y con ese gravamen? Señor Gómez, en el pasado, en los 90, al final de los 90, el gobierno daba banderas para el 26, el día 26, el día de Duarte. Inclusive había, digamos que un poco más de fomento a los días de los otros patricios. En este momento se habla no solo de que faltan banderas, sino de que no hay espíritu patriótico y que los niños en las escuelas, bueno, han sido abordados en la calle por diversos
medios de comunicación, inclusive por CDN, y se le ha preguntado qué se celebra hoy. Y los niños no saben lo que se celebra. ¿Tiene el Instituto Duartiano algún tipo de referencia, primero, de por qué se quitó el escudo de los documentos oficiales del país? Y segundo, si hay o no un refuerzo importante o un descenso importante de la educación referente a los temas de la patria y la historia del país, para que los niños tengan, bueno, el mismo tipo de educación, al menos en historia, que tenían nuestros padres y quizá que nos dieron a nosotros mismos. Bueno, sí. Fíjese que por fortuna el profesorado toma iniciativa. Y te encontrar colegios y centros oficiales donde los profesores tienen esa preocupación y hacen los actos cívicos y escenifican determinados capítulos históricos, le ponen trabajo, van a los murales. Hay un trabajo en ese orden, pero no es un trabajo orientado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se ha inscrito en los últimos años en la línea de no hacer nada con respecto a lo patriótico. Lo contrario. Han obrado en sentido adverso a lo que puede ser interés nacional. La Constitución de la República establece muy claramente en el artículo 63, numeral 10, la obligatoriedad de la enseñanza de la moral y cívica en las escuelas, de la enseñanza de la Constitución de la República. Y por supuesto, abre las compuertas para que se eduque en lo que tiene que ver con la cuestión vial, los asuntos de medio ambiente, etcétera. Bueno, hay un acuerdo inclusive con el Tribunal Constitucional de enseñar la Constitución en las escuelas, escrito. Bueno, hay acuerdo, pero no se ha cumplido nada. Inclusive el presidente Medina en un momento dado emitió un decreto para que se cumpliera la Constitución. Parece que es difícil. No, es que definitivamente aquí todo el mundo sabe que se atendía una agenda y que ha habido presiones de organismos internacionales y que aquí estaban en eso. Tal vez con Trump la cumplen la... Bueno, es para que usted vea cómo es la cosa, porque el problema nuestro y de nuestras autoridades es que como que no logran identificar el interés nacional, el interés supremo de la nación, y no marchan hacia ahí. Y además, otro problema es que aquí no nos sentamos a dilucidar los problemas. O sea, aquí no hay una tradición de sentarse en una mesa, ¿verdad?, con las personas que más o menos o tienen la sensibilidad o tienen los conocimientos, los funcionarios, ¿verdad?, como para procurar fórmulas, salidas. Usted ve que hay temas así generales, como el tránsito. Cada quien hace una cosa, dice una cosa, un día se le ocurre, improvisan. Pero no hay una línea de acción concreta, orientada por todos los órganos que tienen que ver con eso, para buscar solución, porque hay que buscar solución. No es asunto de que los camiones que van por la George Washington, un día de repente no se les deje entrar, pero 3 semanas después están todos ahí. Con los motoristas, lo mismo, un desorden. Todas esas cosas hay que regularlas, porque este caos y esta situación generalizada, este descontrol, no puede ser, y eso en todos los sentidos. Entonces, en lo que tiene que ver con estos asuntos patrióticos, eso tiene que obedecer a un proyecto y a un propósito de Estado que asuma esta cuestión y que entiendan, porque mire, no hay forma de usted conseguir cambios importantes si usted no apuesta a una ciudadanía responsable y en condiciones de asumir un comportamiento. Usted va a cambiar al policía, usted va a cambiar al juez, usted va a cambiar al fiscal, usted va a cambiar al médico, al profesor, al periodista, al profesional, al hombre común, si usted no trabaja en la base, en los niños y los jóvenes, en una formación que se constituya en un valladar para la inconducta. Porque la generación nuestra tiene como
como prueba y como sustento esa formación. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona no cometa o no se vea atraído por una acción delictiva o de corrupción? Una formación y un compromiso, que eso se contrae, porque nosotros nos comprometimos con el ejemplo de los padres y ese compromiso nos lleva a nosotros a asumir una conducta determinada. Pero los padres nuestros recibieron alguna lección o en la escuela o de manera informal a partir de los comportamientos de otros. Hay un amigo que dice que se está perdiendo el pleito de Cáceres. Sí, señor Gómez, yo quiero tener la perspectiva del Instituto Duartiano. Una vez que el tema de las deportaciones pues está en la mesa de todo el mundo, ahora puesto en perfil por la dinámica política del presidente estadounidense Donald Trump, pero es un tema al que en República Dominicana se asiste de manera recurrente. Hay datos que asoman que en 2024 más de 200.000 haitianos fueron deportados a su país, y yo quiero tener la perspectiva del Instituto Duartiano sobre este particular. Hoy incluso un periódico de circulación local dice que hay que prestarle a Lee Ballester a la administración estadounidense, al director de migración. ¿Cómo evalúa el Instituto Duartiano el proceso de deportaciones que se ha venido realizando en el gobierno del presidente Abinader? Bueno, lo que decimos, es decir, se hace un esfuerzo. Ahora ese esfuerzo tiene que estar respaldado. Es decir, en frontera todo el mundo sabe lo que hay. Hay estructuras corrompidas que todavía no han sido eliminadas. Están los militares que van a la frontera. Los militares no tienen una infraestructura que les permita ser vida en dignidad en frontera. Están limitados. Nosotros hemos dicho, bueno, han debido hasta replicar el modelo San Isidro en frontera para que esa gente viva allí en dignidad, que reciban centros escolares dentro de esas viviendas que serían del Estado y que ocuparían esos militares en tanto y cuanto están de servicio en frontera. Eso hay que dignificarlo. Ellos no pueden estar allí en las condiciones en que están, para que ellos sientan el sano orgullo de asumir la defensa de su país. No solo centros hospitalarios, sino también centros educativos, centros de formación técnico-vocacional, servicios de farmacia, instalaciones deportivas, es decir, facilidades para que se incremente el nivel de vida de ese militar que está haciendo ese servicio tan especial en frontera, y además que ellos sepan todo lo que pueden perder si le fallan al país. Pero eso es lo que digo, eso tiene que ser un asunto de planificación, nada inmediatista. Porque el problema no es ese, vamos a sacar 10.000 por semana. Bueno, pero los recursos, con esos mismos recursos, no se necesitan no solo equipo, se necesitan personal, hay que capacitar más personas, hay que hacer un trabajo, pero un trabajo a fondo, de permanencia, no de circunstancia, porque no es asunto de que pasen 10 camiones, 20 camiones hoy. Sin contar con una infraestructura de permanencia, esa gente no puede permanecer ahí. ¿Usted cree que el programa ha sido inmediatista? Sí, yo entiendo que sí, porque el problema no es que se tomen medidas para una situación coyuntural, es que la frontera siempre va a estar ahí. Y la situación de Haití, señores, son 181 años ya de vida republicana. Y nosotros nos independizamos en el 1844, y ya a los 13 días había unas confrontaciones ahí en Neiva, en Fuentes de Rodeo, y seguía después la batalla del 19 de marzo, y 12 años de guerra hasta el 56, y después que ha seguido lo mismo, a fin de cuentas, amenazas permanentes. Es decir, la República Dominicana no es un país común, donde se independizó ese país y vivió ya independiente, y punto. No, es que todos los días este país tiene que librar luchas para preservar lo conquistado, su soberanía, su independencia, con la desgracia de que en los últimos tiempos hemos tenido que sufrir
prácticamente el acoso de organismos internacionales y de agentes que están al servicio de esos organismos, de gente inclusive que aquí recibe el auspicio, el patrocinio de agencias internacionales, que eso se está viendo claramente. ¿Ustedes han denunciado eso, por ejemplo, ante las autoridades? Cuando ustedes lo denuncian, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la callada, como respuesta. Es decir, nosotros no hemos visto una reacción nunca en ese orden, porque es la verdad. Nos cuidamos de no hacer acciones de tremendismo. Tenemos el cuidado y la prudencia. Y cuando uno dice las cosas, las dice y con pesar y sinceramente, creyendo lo que está diciendo. Entonces, en honor a la verdad, uno espera que la autoridad se sensibilice y asuma conciencia plena de que estos son asuntos de permanencia. Y por eso las brigadas deben estar más cerca de frontera, porque hace tiempo que nosotros tenemos que entender eso. O sea, lo que es la Marina de Guerra, que hoy es la Armada, ¿verdad? Eso tiene que estar en las costas, porque hay que estar la amenaza del tráfico y de todo. No puede estar en otro lugar, en las costas. Y el ejército, que tiene la responsabilidad de salvaguardar en lo que tiene que ver con lo terrestre, la soberanía tiene que estar en tierra, pero tiene que estar cerca de frontera, donde está el problema, ¿verdad? Y ya el otro brazo de las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Aérea de la República Dominicana, bueno, cuidará ya los aires. Pero lo cierto es que tiene que haber una política muy bien orientada, muy bien coordinada, tan afinada como una sinfónica. Es decir, todo el mundo tiene que ejecutar su instrumento y asumir su responsabilidad, pero en un mismo propósito, de hacer una interpretación. Entonces yo creo que eso ha faltado y por eso no conseguimos los altos propósitos, ¿verdad?, que debemos tener como país, como nación. Hemos crecido, porque pese a todo hay que admitir que pese a todo el país ha avanzado, que los dominicanos hemos llegado a la conclusión de que tenemos que propiciar la paz, que tenemos que entendernos y que sin seguridad mínima no avanzamos. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacer eso y lo hemos hecho, y de verdad que ofrecemos en el Concierto de Naciones de Latinoamérica un ejemplo importante de estabilidad, sin lugar a duda. Nos falta, por supuesto, esa conciencia patriótica, cierta, real, con relación a estas cuestiones que tanto importan. Ahora nosotros tenemos la esperanza, por ejemplo, llegó un nuevo ministro de Educación en condiciones distintas al que estaba, porque yo me atreví inclusive en una visita que le hicimos al ministro saliente de Educación, ¿no? Le dijimos, mire, nosotros tenemos la impresión de que ustedes tienen que soportar de alguna manera las presiones de organismos internacionales para no aplicar el artículo 63, numeral 13, con respecto a incorporar la materia moral y cívica, pero no como ustedes quieren, como eje transversal, que es lo mismo que decir nada. Es una forma elegante de decir, no lo vamos a hacer. Porque yo le decía, pero ¿y por qué ustedes, si eso le parece que es efectivo y da resultados, por qué ustedes no apelan también y someten a ese método las matemáticas y la lengua española y las ciencias naturales? ¿Por qué tiene que ser la moral y cívica la que sea objeto de ese magnífico método de transversalidad? Entonces, yo le preguntaba que si había presión por parte de los organismos internacionales. No respondió, por un hombre frío, no respondió. Fue una provocación, en cierto modo, para que él me dijera algo, pero no me lo dijo. Y entonces yo digo, oye, pero de verdad que el hombre o fue muy prudente o fue muy frío. Lo cierto es que no reaccionó, pese a que yo sé que me estaba yendo más allá, ¿verdad? Y es así. Entonces yo espero ahora que, aunque el ministro no hizo aplicación
ni siquiera en el Ministerio de Trabajo, el actual, que va a Educación, de aplicar el código con respecto al 80-20, siquiera mejorar los niveles. Pero bueno, hay una situación de cambio y desafortunadamente hay mucha gente que amarra con la línea norteamericana y es una pena que así sea, porque yo creo que los dominicanos tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, en nuestros intereses y en las cosas propias del país. Yo no creo que debamos esperar que demócratas o republicanos tracen líneas y sean las líneas que nosotros debamos seguir y procurar poner en práctica en nuestro país. Aquí yo creo que la cuestión de soberanía tiene que expresarse de manera más clara y que la autoridad tiene que hacer valer la condición de pueblo soberano, como dice la Constitución, y que esa soberanía reside en el pueblo. Doctor, el 36% de los partos del año pasado en la República Dominicana fueron de nacionales haitianas, pero el anterior, un 30 y pico. Los últimos 3 años, por encima de 1/3 de los partos. Proyectando eso hacia el futuro, estaremos hablando de cientos de miles de personas nacidas en este territorio con un estatus diferente, el libro rosado, me imagino. ¿Qué preocupaciones le tiene el Instituto Duartiano en torno a esto? ¿Cuál ha sido la actuación de la Junta Central Electoral frente a esto? Bueno, mire, de verdad que muchas preocupaciones. Muchas preocupaciones porque el problema de los partos es que esas estadísticas, inclusive ni siquiera reflejan la realidad. Lo digo porque nosotros vamos a la frontera y le preguntamos a los médicos, mire, ¿cuál es la situación de los partos aquí? Unos nos dicen, bueno, mira, de cada 10 hay 8 que son de parturientas haitianas. Y uno va a otro sitio y encuentra esos porcentajes tan impresionantes. Entonces uno dice, bueno, pero yo no sé, esas estadísticas no parece que sean de alguna manera conciliadas con las que tienen esos médicos que están en el interior del país. Y la situación es muy grave porque en el país hay una tendencia muy señalada a proveer de documentos a quienes no deben ser provistos de documentos por el Estado dominicano. Todo el mundo sabe que los consulados tienen una función especial como registro civil, como oficiales del Estado civil. Y Haití ha podido ser receptor de esas declaraciones. Esa es la verdad. Haití ha debido recibir esas declaraciones en los libros de Haití. Hacer lo que hacen todos los países en esos casos, en situaciones como esa. Ah, no, aquí se creó un libro. Y ese libro, a la larga, será un elemento que va a gravitar mucho en los reclamos que se van a formular. De hecho, no hace mucho que descubrimos nosotros un documento interno que estaban aquí manejando las ONG de haitianos que están en el país, que son muy activas. Y entonces prepararon un documento mandándoselo a organismos internacionales pidiéndole que ellos desde allá, una redacción impecable, muy bien hecha, que se ve que no es fruto de improvisación, ni mucho menos, sino de gente calificada. Y entonces, ¿qué pedían? Bueno, que todas esas personas que de alguna manera fueron asentadas en este libro de extranjería o en el libro rosado, se les diera a ellos la residencia permanente, que es un paso para convertirse en dominicano. Así de sencillo, es decir, hay despropósito en eso y el Estado tiene que ser, por eso, más riguroso, más categórico y cuidar más de la nacionalidad dominicana que se fragua en el registro civil. Bien, gracias, doctor Wilson Gómez. Un tema el que puso Abinader ayer, de los extranjeros sin papeles, con la de los servicios de salud. Léase haitiano. Hay un dato, se deportaron 31.209 y solo 4 no eran haitianos. Eso es así. Gracias, doctor. Seguiremos en este mes dándole seguimiento a las actividades del Instituto Duartiano y al tema haitiano. Gracias a ustedes, de verdad que para nosotros siempre es un honor comparecer a este espacio. Y gracias por traernos todos estos
interesantes materiales que revisaremos en detalle. Gracias a usted. Está con nosotros Víctor Garrido, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, un gremio que agrupa a las principales empresas de seguridad que brindan esos servicios en la República Dominicana a propósito de seguridad ciudadana. Entre muchos otros temas que estaremos hablando con él el día de hoy será el referente a la presentación de un estudio sobre la seguridad en la República Dominicana que ustedes han realizado. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí. Y bueno, pues si nos puedes comentar un poco a grandes rasgos en qué consiste este estudio, cuáles son los principales hallazgos y los descubrimientos que han tenido ahí. Bueno, ante todo, buenos días a ustedes y agradecerle la oportunidad de poder estar aquí presente en un programa tan importante como este. Igual desearle los buenos días a los televidentes. En efecto, nosotros estuvimos realizando un estudio sobre la seguridad privada en República Dominicana. A finales del año pasado tuvimos la presentación. Ese estudio arrojó informaciones bastante importantes sobre lo que es la percepción de la seguridad en la República Dominicana y también las oportunidades que nosotros vemos como sector para colaborar a las instituciones públicas en lo que es precisamente la seguridad ciudadana y que las personas se sientan más seguras en sus hogares y también, evidentemente, realizando las diferentes actividades comerciales que se desarrollan en nuestro país. Tradicionalmente se visualiza la seguridad privada que brindan empresas como provista, digamos, por personas vinculadas a los ex miembros de la Fuerza Armada. Incluso la edad, el componente etario, siempre ha sido una crítica en el sentido de, digamos, de la idoneidad de que determinadas personas con determinadas competencias puedan tener acceso y manejo a armas de fuego. Vi en sentido general que el estudio demuestra que hay un incremento salarial importante en las personas que están trabajando en ese sector. Eso se ha reflejado también en contraprestación, digamos, en cómo se corre los grupos etarios que están brindando esos servicios de seguridad privada. Bueno, el estudio arroja informaciones importantes en ese sentido. Como usted propiamente acaba de decir, nosotros hemos tenido un crecimiento importante en lo que es la remuneración anual a las personas que prestan o los colaboradores que prestan estos servicios por medio de las empresas. Sí hay, digamos, una percepción importante de personas de edad adulta que son los que prestan este servicio. Sin embargo, la incidencia que nosotros vemos importante aquí destacar es que esas personas tienen la oportunidad de acceso a un empleo formal, dado que si hacemos comparación con otros sectores, estas personas no tendrían la misma capacidad de remuneración que tienen hoy en día prestando estos servicios y participando en lo que es esta actividad económica como tal. Estamos diciendo que alrededor del solo el 41% de las personas que hoy prestan servicios de seguridad podrían tener acceso a otro empleo formal. Entonces, esto yo creo que es digamos, el dato importante a destacar aquí sobre esa percepción que usted bien señala. Víctor Garrido, me llamó la atención el nombre, porque es un intelectual muy conocido, poeta, Víctor Garrido Puello, es sanjuanero. Correcto, sí. Así es. Tal vez fue inspirado en él que te pusieron el nombre, Víctor Garrido. Somos varios, pero aspiramos también a poder ponernos en sus zapatos. Las condiciones de vida de los servidores, tú decías algo ahora, siempre ha habido quejas de que no lo cubre la seguridad social, que los horarios, que a veces son extenuantes, y cuando no hay un relevo por H o por R, hay que trabajar 24 horas. ¿Cómo están las condiciones de vida? Mire, eso es también un tema muy importante que usted señala. La realidad es que en la República Dominicana existen alrededor de 485 empresas formales que prestan servicios de seguridad. O bueno, refiriéndonos específicamente a aquellas empresas que se identifican, acorde a las informaciones de impuestos internos, que prestan servicios de seguridad, ¿verdad? Y que cumplen con el pago de los tributos. Ahora bien, de esa, alrededor del 67% son empresas que no están debidamente reguladas. Cuando me refiero a que no están debidamente reguladas, es que no cumplen con las regulaciones que emite la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. De esas empresas, evidentemente, nosotros entendemos que hay que ponerle atención, porque son esas empresas que no cumplen
precisamente con sus obligaciones en cuanto a los aportes que tienen que hacer a la seguridad social, al Infotep y sobre todo por velar lo que es la salud de los trabajadores. Las empresas que pertenecen a DECINC tienen la obligación de cumplir con todas las normativas en ese sentido. Es decir, que nosotros velamos precisamente porque se cumpla con la regulación y sobre todo porque se protejan la salud de los empleados. Otro tema es la importación de armas. Siempre ha habido denuncias, como que se valen de algunos permisos o licencias. Eso está regularizado, porque veo que hay un mercado informal. En efecto, como usted bien señala, aquí existe una prohibición de alrededor de 17 años de lo que es la importación de armas para lo que es tanto para particulares como para las empresas de seguridad. En el año 2023, el presidente Abinader emitió un decreto donde permitió por solo 6 meses la importación de armas exclusivamente para que las empresas de seguridad puedan renovar sus instrumentos de trabajo. Ahora bien, esa prohibición que trae, bueno, trae lo que es la proliferación del mercado ilegal de armas. Y por eso nosotros entendemos que esta es una parte también que hay que prestarle mucha atención. Nosotros abogamos porque definitivamente esta situación se pueda regularizar y permita que las empresas de seguridad puedan acceder a sus instrumentos de trabajo, que las armas son sus instrumentos de trabajo. Entonces, esa es otra parte también que el estudio señala que debe de ser atendido por las autoridades correspondientes. Señor Garrido, a propósito de ese decreto del presidente de la República finales del 2023, ¿cómo se abastecían las empresas de seguridad antes de ese decreto, cuando ya tenían más de una década de la prohibición de importación de armas de fuego? Y si tener los llamados guachimanes, entre comillas, o personal de seguridad con edad avanzada, que hayan salido generalmente de la fila de la policía o de cualquier organismo castrense, si esto es una norma de las empresas de seguridad, ver el guachimán viejo en condiciones quizás de necesidad y con una escopeta que generalmente está o vieja o no funciona y durmiéndose, porque si digamos que las características normales, no tiene que ser la tendencia, pero las características normales, y algo que inclusive se convirtió como en situación de comentarios cómicos para la gente. ¿Sí han pensado ustedes en cambiar algunas particularidades para renovar la imagen de las empresas de seguridad? Bueno, en cuanto a su primera pregunta sobre el tema de las armas, realmente lo que existe o existía en el mercado, como bien señalan, hay armas obsoletas. Se abastecían básicamente las empresas, lo que hacían eran renovaciones de las armas, ¿verdad? Las reparaciones de las mismas armas o venta entre empresas de esas mismas armas. Evidentemente todo regulado por el Ministerio de Interior y Policía, quien es que tiene a cargo la emisión de las licencias de porte y tenencia de armas. En cuanto a... O sea, reciclaban en mercado interno. Sí. Sí, definitivamente sí, porque no había forma de cómo traer, y actualmente tampoco hay forma de cómo traer armas de fuego para poder ofrecer los servicios de seguridad. En cuanto a, como le digo, la percepción que hay de que existe un nivel de empleomanía muy alto con personas envejecientes, eso no obedece tanto a las empresas formales que cumplen con la regulación. De hecho, ADECINC promovió una revisión de la ley de armas que en principio prohibía el porte y tenencia de armas a personas menores de 30 años. Y nosotros logramos una sentencia del Tribunal Constitucional donde estableció que ustedes tienen la obligación básicamente de regular esa situación, pero deben de velar por el acceso al empleo a personas jóvenes a partir de los 18 años que cumplan con las condiciones establecidas en la ley. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, la empresa que cumple con la regulación tiene la obligación de hacer pruebas psicológicas, hacer pruebas y establecer que cumplen con las capacidades técnicas y sobre todo también hacen una inversión importante en lo que es la formación de esos jóvenes desde el punto de vista técnico, que tengan las condiciones también de poder enfrentar situaciones de conflictos, de cómo responder a esos conflictos. Ahora bien, en cuanto a que existe una alta, digamos, proporción de empleados envejecientes y demás, no necesariamente eso responde, vuelvo y digo, a las empresas que cumplen con las regulaciones en la República Dominicana y que son formales.
aquí donde nosotros necesitamos que se ponga atención es precisamente aquellas empresas que prestan los servicios de manera informal y que no cumplen con la regulación debida. Señor Garrido, no tenemos mucho más tiempo. Sabemos que ustedes han solicitado una ley que definitivamente termine de regular esto. Quiero saber precisión final sobre el particular y quiero tener también la percepción de la asociación sobre el tema de la criminalidad. Llama la atención que en un país en donde el gobierno nos dice mensualmente que las cifras de tasas de homicidio están bajando, que la criminalidad se reduce, el crecimiento de las empresas como las que ustedes agremian, tiene un crecimiento de 9.2%. Entonces, hay una criminalidad que baja, pero las empresas de seguridad privada suben. Eso hace pensar que, bueno, algo no necesariamente está cuajando. ¿Cuál es la percepción sobre el tema criminalidad que ustedes están enfrentando, los datos que ustedes pues han podido recoger en sus empresas? Okay. Bueno, hay que hacer una distinción entre lo que es la criminalidad, es decir, lo que es el tema del homicidio, sí, que son tasas... No, el tema del robo, atraco, eso me refiero. Que es a lo que nosotros entendemos que ustedes están haciendo referencia, que son relativamente bajos en comparación con otros países de la región. Ahora, en cuanto a la percepción de la delincuencia e inseguridad, sí existe una percepción bastante alta. Los estudios arrojan... ¿Ha crecido? Los estudios arrojan que sobre el 60% de la población entiende que el problema principal de la sociedad dominicana es la delincuencia y en cuarto lugar la inseguridad. Entonces, definitivamente que nosotros como gremio, ¿verdad? Hacemos un llamado a continuar abriendo vías de colaboración entre el Estado y las empresas de seguridad, de suerte que esas cifras tan altas, de esa percepción de inseguridad que existe en la población, pues disminuya, correcto. En cuanto a la aprobación de la ley, nosotros esperamos que en la próxima legislatura, que ya hay un proyecto de ley que se está conociendo o que está depositado en el Senado, pues que tenga el debido estudio por parte de los legisladores y que finalmente sea aprobado. Gracias, señor Garrido. Bien, gracias, Víctor. Gracias. Estamos de regreso, son las 8:49 minutos de la mañana. Estos últimos minuticos que nos quedan, vamos a conversar con Henry Francisco, quien es un destacado ciclista, un emprendedor dominicano, residente en Estados Unidos desde hace ya algunos años. Muchos. Y que en una de esas coberturas que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y nos habló de lo que estaba haciendo con su marca Montechi, que es la única marca dominicana y latina inscrita en, voy a leerlo, la Unión Ciclista Internacional, certificada. Y además está entre las mejores 50 bicicletas del mundo. A mí me parece 20 extraordinario. ahora, ya bajamos al 20. ¿Ya bajaron al 20? Henry, felicidades. Yo no me lo creía. Bienvenido. Gracias a ustedes por la visita. Yo tengo, a mí por la visita. Yo tengo ya 16 años, cumplo el día 1 de marzo, que empecé una inquietud de yo hacer una marca de bicicleta. Ayer visité el tallercito que yo iba en Villajuana, ahí, que está en La Fe, y me dio una nostalgia enorme, porque yo soñaba con hacer eso, pero yo no tenía la posibilidad, ni económica, ni de conocimiento, y me olvidé de eso hasta que entré mediados de los 30, que dije, ¿tú sabes qué? Yo le quiero dar un sentido a mi vida, y empecé la marca de bicicleta bajo una presión increíble de los amigos, de los no amigos, de la gente, porque cuando tienes una idea, la gente lo primero que te va a decir es que estás loco. Y cuando te dicen eso, hazlo, porque es que va bien. Henry, ¿cómo ha sido digamos que, renacer para ti? ¿Y cómo se puede extrapolar esa idea que tú has tenido para República Dominicana, por ejemplo, donde haber hecho un carril en la Bolívar resultó en una cantidad de comentarios negativos para la alcaldía, que tenía la visión, al menos, de darle quizás un espacio único a los ciclistas, porque no ha habido mucha cultura de respeto al ciclista, de fomento, de apoyo. Se planteó la necesidad aquí de hacer carriles exclusivos para los ciclistas, para fomentar el uso de la bicicleta, el ejercicio. Y bueno, pues mucha gente dijo, aquí no hay ni el clima, ni las condiciones, ni la cantidad de ciclistas para trabajar en eso. ¿Qué opinas? Aquí existen todas las condiciones para tener rutas de bicicletas. New York en el 2005 empezó el proyecto de hacer vías de bicicleta y había una oposición igual que la de acá. Sí. Hoy en día New York funciona porque la gente se puede movilizar en bicicleta como un transporte alternativo. Aquí, por ejemplo, en la Churchill hay una
una línea de bicicleta, ayer la vi y nadie la estaba usando, sin embargo biciclistas entre los carros. ¿Qué te dice eso? Que es un problema de educación, de referencia, de, diríamos, mercadeo de ese tipo de recursos y de también estimular a la gente a que monte bicicleta. Aquí tenemos diabetes, mucha, aquí tenemos sobrepeso y también tenemos un tráfico increíblemente pesado. ¿Solamente necesitaríamos carriles de bicicleta exclusivos o a nivel de políticas públicas, a nivel del Ministerio de Trabajo, de directrices, de ornato, necesitaríamos otras cosas en este clima? Por ejemplo, en Naciones Unidas yo recuerdo que había gente que iban en bicicleta, claro, habían baños, habían personas que cuando llegaban se duchaban y se cambiaban. Entonces la pregunta es, ¿qué otros complementos tenemos que dar, tributarios, de infraestructura, privadas y públicas, para poder facilitar que se asuma la bicicleta como un medio de transporte? Nosotros necesitamos primero data. ¿Cuál es la media de commute? ¿Cómo se dice commute? De la gente transportarse en el país. Porque si yo duré ayer en 500 metros, 45 minutos en la 27. 500 metros, yo hago 500 metros, claro. Yo hago 500 metros en 2 minutos. Sí. Entonces imagínate que el promedio o la media del dominicano sea 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros de dónde a dónde. Y a partir de ahí entonces hacer lo que haga sentido. Pero cerrar solamente, lo que tú decías ahorita, cerrar solamente un carril, eso es una panacea, ¿no? Eso solamente es un espacio que se obstruye. No, tiene que haber una política, tiene que haber infraestructura y tiene que haber recursos que promuevan eso y que estimulen a la gente a montar bicicleta, no solamente un carril. O sea, hay varias cosas alrededor de eso que se tienen que hacer. Tengo mis aprensiones de que pueda funcionar aquí. Se habla de educación, de conciencia, pero es un problema cultural. Sí. Yo tengo la experiencia del carril de la Bolívar, también el de la Jiménez Moya, pero en un país donde hay voladora y 3 millones de motocicletas, yo creo que hay que trabajar duro. Pero lo primero que cogieron el carril de la Bolívar fueron los motoristas. Sí. Yo he visto motores ahí. Bueno, es un problema cultural. De educación. Vía contraria, dentro del carril. Sí, es un problema de educación, pero si tú, por ejemplo, en Valencia, la gente anda en bicicleta. Claro. En Barcelona, la gente anda en bicicleta. En Medellín, la gente anda en bicicleta porque hay pico de placas. O sea, nosotros podemos hacerlo y créanme, nosotros no hemos llegado ahí, pero va a llegar el momento en que la gente estará obligada a andar. Y en el mismo Nueva York es un gran negocio de alquiler. Alquiler de aunque son un peligro público. Gente, Bueno, en Países Bajos pero dice que se ha convertido en un hay problema. más de 2.000 millas de ruta de bicicleta solamente, que no ves un vehículo. Henry, tenemos que irnos, el tiempo se nos acabó. Sé que vienes al país porque además están fomentando ustedes una actividad en marzo, si no me equivoco. Marzo 2, el Gran Cuéntanos Fondo. un poco para irnos Tenemos con el Gran Fondo Cycling Challenge, el marzo 2. No es una carrera, es un evento que simula un maratón. Okay. Hay gente que va adelante, gente que va a llegar atrás, gente que quiere terminarlo, gente que se siente competitiva y quiere hacer un evento con otra persona, en fin. Pero marzo 2 es el compromiso, usted se puede inscribir en gfccrd.com, ahí no hay premios, ahí rifamos todo, o sea que usted llegó último o primero, no importa. Usted está igual, de iguales oportunidades de ganarse un premio. ¿En dónde es? ¿En Jarabacoa? No, sale de Pontón, La Vega. Ah, caramba. Y va a pasar por primera vez por la presa de Atillo, que es el lago artificial más grande de las Américas, y sigue, o sea, el exalcalde hizo una carretera y la asfaltaron y todo, que ya tú puedes seguir y llegar a un pueblo que se llama Villa La Mata, una zona totalmente remota y desconocida. Ahí cerca de Villa La Mata hay unos chicharrones cerca. Sí. Para los ciclistas, eso es Deberíamos hacer una parada de chicharrones. Exacto, pero al final. Que pongan calorías. Henry. Gracias a ustedes por la Gracias por invitación. estar acá. Nos vamos contigo. Bye bye, esta mañana.